Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. La historia comienza así. El calvinismo no nace con Calvino. El calvinismo nace con las cartas de Pablo. Porque si usted quiere fundamentar los 5 puntos del calvinismo, tiene que irse a Pablo. Entonces, propiamente esto nace con el apóstol Pablo. Y todo iba muy bien hasta el año 400, que un hombre llamado Pelagio dijo que el hombre nacía sin pecado, que el hombre era una hoja en blanco donde usted podía escribir una nueva historia. Eso dijo Pelagio en el año 400. 10 años después se levanta aquel hombre Agustín de Hipona y él dijo: el hombre nace muerto en sus delitos y sus pecados y nadie lo puede levantar a menos que un milagro de Dios. Eso dijo Agustín en contra de Pelagio. La Iglesia Católica Apostólica Romana poco a poco se fue olvidando de Agustín y empezó a tomar los conceptos de Pelagio. En la época medieval, que es del año 500 a 1500, son 1000 años, la Iglesia Romana adopta el semipelagianismo. Ya no es blanco, no. El hombre es como un ajedrez, tiene cosas blancas y tiene cosas negras. El hombre, depende a lo que decida, puede ser bueno o puede ser malo. El hombre tiene que ganarse su salvación por medio de lo que haga, obras. Y esto le acomodó muy bien a la Iglesia de Roma para establecer su doctrina de intercesión de los santos, María intercesora, indulgencias para que su familiar saliera del purgatorio y toda la doctrina por obras que tiene el sistema romano. Llegamos a 1500, la gente está harta de la Iglesia de Roma y entonces la Iglesia se divide en la Iglesia protestante y Roma sigue caminando hasta donde está ahorita, la Iglesia Católica de Roma. Zetzel, que fue de los hombres más hábiles de la mercadotecnia de esa época, dijo: cayendo su moneda en el limosnario, su familiar saliendo del purgatorio. Terrible. Entonces Martín Lutero, Zwinglio, todos estos pensadores se levantan en contra y se hace la reforma. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra del papado, del papa, en la iglesia de Wittenberg. Después de que Martín Lutero pone esto, aparece un hombre, Jacobo Arminio, los 5 puntos del arminianismo en contra de Calvino. Cuando presentan el arminianismo, Arminio ya había muerto, también Calvino ya había muerto. Y entonces la gente de la iglesia protestante, no Roma, se unen durante 6 meses en el concilio de Dort, 1618. Ellos estudian el arminianismo y lo declaran una herejía. Va en contra de la Biblia. Pero no solo se conformaron con declararlo herejía, sino dijeron: vamos a combatirlo con la Biblia. Empezaron a darle un seguimiento a toda la escritura, una doctrina sistemática, un seguimiento desde el principio a fin, y levantaron entonces en contra del arminianismo los 5 puntos del calvinismo. Arminio decía que el hombre estaba grave en sus pecados, pero estaba vivo. Primer punto del arminianismo. Calvino dice: el hombre está muerto, no puede hacer nada para salvarse porque está muerto. Un ejemplo muy sencillo: un hombre está en un hoyo, cayó y usted le manda una cuerda, una reata. Y si este hombre está vivo, está muy grave, pero está vivo, él lo que va a hacer es agarrarse de la reata y usted lo va a jalar y se va a salvar. Eso es el arminianismo. El calvinismo dice: ese hombre, aunque le mande una reata y un elevador, no puede porque se murió, está muerto en sus pecados. Y si no hay un nacer de nuevo, una nueva naturaleza, no puede seguir a Dios ni buscar las cosas de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Es necesario ponerte pomada en el corazón? ¿Hacerte una cirugía para que te arrepientas? No. ¿Qué le dijo? O sea, es necesario nacer de nuevo, porque estás muerto. Ese fue el primer punto del calvinismo. Segundo punto del calvinismo dice: elección incondicional. ¿Por qué Dios, de esa masa de lodo que está hecho el hombre, de esa masa que estaba destinada a ir al infierno, ¿por qué como buen alfarero Jesús agarra un poco de esa masa y la embellece para ser bendita, para ser eterna? Y la otra masa le suspende su gracia y se va a ir al infierno. ¡Ay, qué injusto es ese Dios!
todos iban al infierno. No es que Dios los mandó, todos por el pecado de Adán iban al infierno. Y Él decide rescatar a un grupo, que son los creyentes, los que su Padre le dio. Pablo sabía que esto iba a levantar roncha. Y por eso adelante en Romanos dice, ¿qué pues diremos, que Dios es injusto? ¿Puede el barro altercar con el alfarero? No puede, hermano. Elección incondicional. Es lo que dice Calvino, que en nosotros no hay nada bueno. Sin embargo, Dios vio a unos y los amó desde antes de la formación del mundo y los predestinó para ser salvos. Arminio dice, Dios en su presciencia, en esa inteligencia tan tremenda que tiene Dios, vio quienes se iban a arrepentir y entonces los elige. Eso es lo que dice Arminio en su segundo punto. Calvino dice, no hay nada en nosotros que nos haga mejor que otros, sino simplemente Dios nos eligió, como eligió a Jacob y no a Esaú. Romanos capítulo 9, verso 10. Vean esta historia. Pablo la trae del Antiguo Testamento de Génesis y la pone en Romanos para decir que Dios es soberano. Dios le da a quien quiere la salvación y a quien no, simplemente le retira su gracia. Y no solo esto. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Rebeca concibe gemelos. Uno es rubio, le gusta cazar, ha sido tremendo ese hombre, Esaú. Y el otro, Jacob, le gusta estar con su mamá. Pero dice la Biblia que estos dos niños, estando en el vientre de la madre, ya se peleaban. Pablo cita este versículo y dice que antes de que nacieran estos dos nenes, que antes de que uno hiciera mal y otro hiciera bien, Dios elige a uno y a otro no lo elige. Pues no habían aún nacido estos gemelos, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pablo aclara, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, o sea, la elección de Dios no está condicionada a que Esaú era malo, Jacob era bueno. Era porque Dios decide que uno sea el que sirva al otro. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No, pero es que el término aborrecer no es odiar. Sí, ciertamente, es ponerlo en segundo lugar. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección que Dios hace, no el hombre, permaneciese, no por las obras, no habían hecho ninguna obra. Se le dijo, el mayor servirá al menor, porque Dios manda, Dios es soberano y listo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Soberanía. Pablo, cuando está escribiendo esto, hace un paréntesis, dice, esto va a revolotearles, no solamente a los romanos, a todo el mundo que vaya a leer estas cartas. Y Pablo se da cuenta cuál es la pregunta que nace del hombre. ¿Dios es injusto? Porque elige a unos y a otros les quita su gracia. Y entonces pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Nosotros que somos injustos, ¿podemos decirle al Dios de justicia que es injusto? Pablo dice, en ninguna manera, nunca sea así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, listo. Un punto que el arminiano siempre le va a tocar es, Dios no hace acepción de personas. Todas las veces en la Biblia que usted vea acepción de personas, desde Génesis hasta Apocalipsis, excepto en la casa de Cornelio, cuando Pedro dice, se le ha concedido a los gentiles ser adoptados porque Dios no hace acepción de personas. Fuera de ese versículo, todas las veces que se habla de acepción de personas, se está refiriendo al juicio de Dios. Que Dios en su juicio no va a decir, como este es rico y como este es pobre, me voy a dejar llevar por eso. No, Dios no hace acepción de eso en su juicio, pero en su misericordia, Dios se compadece del que se quiere compadecer. Y Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, porque es soberano. Hablando de la salvación, no depende del que quiere ni del que corre. Y usted cuando está predicando, usted se da cuenta que por más chulito que predica, por más que se preparó y por más que oró antes de predicar, hay gente que no le nace, son como rocas. Usted está aventando la palabra y rechazan. Pero ¿qué espera usted si está muerto? Y el único que puede darle vida no le ha dado vida y se acabó. Y entonces mucha gente actualmente piensa que es salva porque dijo una decisión. ¿Ya tomaste tu decisión? Ya eres salvo. Y lo dictaminamos papalmente, decimos, usted ya fue inscrito en el libro de la vida, porque hizo su decisión ahorita. ¿Qué sabe si ese hombre va a perseverar? No sabe usted, pero usted ya lo declara en el libro de la vida. El que persevere hasta el fin en la doctrina de Cristo será salvo, y lo conoceréis por sus frutos. Veamos por qué Dios
a unos elige y a otros no. No hay respuesta, pero hay algo que se le parece. Efesios 1:3, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, a los elegidos. Esta podía ser una respuesta. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿El cristiano peca? Entonces, ¿cómo lo va a presentar limpio y sin mancha? Dice Apocalipsis que nuestras vestiduras van a ser lavadas con la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso usted va a ser presentado sin mancha. Y yo que pensé que por mí mismo, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aquí está la respuesta, según el puro afecto de su voluntad. Él le da gracia al que quiere y se compadece del que quiere y tiene misericordia del que quiere. Arminio dice, no, Dios echó a andar el mundo y se dio cuenta quiénes iban a arrepentir y entonces los elige y los predestina. La Biblia nunca dice eso. Hay un versículo ahí en Pedro que dice la presencia de Dios, pero si usted lo revisa bien, no está diciendo eso. Elección incondicional, no hay nada que condicione el amor de Dios, porque no tenemos nada que dar cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Quizá algo que valdría la pena está en 1 Corintios 1, 25 al 27. ¿Qué vio en nosotros Dios para escogernos? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es cosa que nada más usted voltee a su alrededor y vea si según la carne aquí hay muchos sabios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es el estilo de Dios. Pasamos al tercer punto del calvinismo: expiación limitada. ¿Qué es expiar? Pagar a través de la sangre, Antiguo Testamento, el pecado de otro. Expiación limitada. Hay tres posturas acá. El universalismo dice que Jesús murió para salvar a todo el mundo, sea quien sea. Poco faltó que dijeran que hasta los demonios iban a salvar. Hitler se va a salvar, el mocha orejas, los que han matado niños, todos se van a salvar porque Dios es muy bueno. Dios es buenísimo y va a salvar a todos. Ese es universalismo. Arminianismo. Arminio dice: Dios creó un sistema de salvación y lo puso en el mundo, y solo los que quieran agarrarse de ese sistema de salvación, que es la sangre de Cristo, se va a salvar. Cuando Cristo muere en la cruz, crea un sistema de salvación que el que quiera lo agarra y el que no quiera lo agarra, y entonces salva o no se salva por su voluntad. El calvinismo dice: Cristo murió por el mundo. Habla de los que Él predestinó, los que Él amó antes de la formación del mundo. Si creemos la parte del arminianismo que dice que Dios no murió por nadie en especial, sino Él creó una posibilidad del que se arrepienta se salva, entonces Dios no amó a nadie en especial antes de la formación del mundo. Él solamente creó un sistema y está esperando que varios se arrepientan, a los cuales no conoce, y sean salvos. Juan 17:9. Yo, dice Jesucristo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está rogando por los que son predestinados. Cuando el último predestinado llegue a la salvación, esto se acabó. Todavía hay muchos predestinados que están en proceso de ser adquiridos. Yo ruego por ellos, los que amó y predestinó. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Precioso versículo para la expiación limitada. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es limitada la expiación por los que Él amó. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y mis ovejitas me conocen. El que no es oveja del Señor no lo busca, no busca su mano, no busca su palabra, no busca perfeccionarse, no le pide a Dios perdón por su pecado. Señor, perdóname, odio este pecado, no quiero seguir pecando, porque no es oveja. No todas son ovejas. Hay muchos aún metidos en las iglesias, dando mal testimonio, y por eso la palabra de Dios es blasfemada por ellos.
Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, Jesucristo. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo. Del mundo, que los que se arrepienten. En esta misma carta vea lo que pasa. Primera de Juan 5, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que Dios predestinó, no practica el pecado, frutos. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no lo toca. Pero veamos el siguiente versículo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo Él. ¿Y dónde quedó el grupo que Dios predestinó del verso 18? Si un arminiano o alguien que cree que uno se salva por sí mismo, dice, ¿ya vio? Todo el mundo está bajo el maligno. Bueno, y los del versículo anterior 18 que dice que hay un grupo que no está bajo el poder del maligno. Cuando algo aparenta contradecir una verdad bíblica, amplíese a toda la carta. Si no le queda claro, amplíese a toda la Biblia. Y Dios no se puede contradecir. En la misma carta, diciendo que no todo el mundo son los escogidos. Finalizo este punto diciendo, Jesús no murió para crear un sistema de arrepentimiento, de gente que se va a arrepentir y Él no conoce. Jesús, la sangre de Cristo fue derramada por los que Él amó y predestinó. Expiación limitada a los que Él amó. Cuarto punto, calvinismo y arminianismo. Ahí vamos. Gracia irresistible. Calvino dice, cuando la gracia de Dios te toca, no lo puedes ni voluntad humana ni el diablo impedir. Cuando Pablo se convierte, que va a Damasco y de repente una luz cegadora lo tumba y cae de espaldas. ¿Y quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Dios le pidió permiso a Pablo si lo quería recibir. La gracia arrebatadora de Dios es cuando tú crees. Ay, hermano, no sé cuándo empecé a creer. Antes la cruz de Cristo era para burlarse. La cruz de Cristo era para enajenar a la gente. Y de pronto un día, la cruz de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo forma lo más importante de tu vida. Y en ella crees y en ella amas y sabes que por ella tendrás vida eterna. La gracia irresistible. No hay voluntad humana en contra de la gracia. No hay diablo que pueda impedir al que es predestinado ser salvo. Gracia irresistible. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida que estamos viviendo en este mundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, poderes aquí ni allá. Hablemos de tiempo, dice Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir. Se va a las distancias, ni lo alto, ni lo profundo. Y hasta ahí se queda Pablo. ¿Qué me falta? Ya abarqué todo, dice Pablo. Pero si se me escapara alguna cosa, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que es de Dios, de todos los que me diste, ni uno se perderá, dice Jesucristo, de los que el Padre me dio. Nada nos podrá separar. No hay diablo ni voluntad humana que separe a los Pablos, a los Jacobs, a los Pedros del amor que es en Cristo Jesús. El arminiano dice que el diablo nos puede separar y ahí tienen atando al diablo. Y para eso estamos, para atar al hombre fuerte y órale y grítele, aunque no prediquen nada, griten para que se asuste. Queriendo espantar a Satanás con zambrazos, porque piensan que Satanás los va a separar del amor de Cristo. Tenga confianza en lo que Dios va a hacer. Si usted va a perseverar en la doctrina de Cristo es porque el Espíritu Santo lo va a hacer perseverar, como lo vamos a ver en el quinto punto. Juan 1:12. Este versículo es de mis preferidos, hermano, porque sé que mi engendramiento no fue por mí, sino que el engendramiento fue por voluntad de Dios. Mas a todos los que le recibieron, el arminiano dice, ya ve, es el hombre el que recibe, es el que levantó su mano. Vean más adelante, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne humana, ni de voluntad de varón, sino de... ¿Ya vieron quién es el que engendra? ¿Quién es el que engendró a Lidia para que creyera? ¿Quién es el que lo engendró usted? Es que yo una mañana dije, yo me voy a arrepentir y voy a seguir a Cristo y van a ver qué tipo de predicador voy a ser. Engendramiento divino. Es porque Dios lo engendró. Cuando dice conoció es, lo amó a los que son suyos. Para ellos mandó a Jesucristo. Dios es injusto. Una mente no nacida de nuevo. Creemos, hermano, que el arminiano
sí se salva, pero sufre mucho en su vivir porque no confía en Dios, confía en Él. En cambio, el calvinista descansa en la soberanía de Dios, en la obra de Dios. Quinto punto, perseverancia de los santos. El arminiano dice que usted es salvo hoy, pero puede perder la salvación. Hoy es domingo, hoy está usted alabando a Dios y si tiene un pecadillo hasta le habla al pastor. Yo voy a orar por ti, sale ya. Dice, soy salvo. El miércoles peca deliberadamente y él sabe que esa tarde pecó y dice, si Dios viene hoy, no me salvo. Entonces el arminiano dice, usted puede perder la salvación. Imagínese usted toda su vida creyendo en el Evangelio de Cristo, amando las cosas de Dios, y no sé qué pasa 6 meses antes de morir, usted pierde su dinero, todo, se enoja, se resiente un poco con Dios, todavía es usted humano, y entonces dice un arminiano, ya perdiste la salvación antes de irte. ¿Y la sangre de Cristo? ¿Dónde está? En 20, 30 años ustedes, si están acá, no van a ser los mismos. Dios los va a meter en un proceso de santificación, porque este proceso de santificación no depende de usted, depende del Espíritu Santo. La perseverancia de los santos depende de Dios, no de usted. ¿Con esto le estoy aconsejando que no se santifique? No. ¿Con esto le estoy diciendo que como usted ya es salvo por la gracia de Dios, le estoy diciendo que se vaya al bar, a la cantina, a fornicar? ¿Le estoy diciendo esto? No. Al contrario, un peso de gloria cae sobre nosotros. Y digo, Señor, gracias porque soy Jacob y no Esaú, y entonces voy a hacer lo que a ti te agrada. Estaré pendiente que es lo que te gusta y eso haré. Amar al prójimo, perdonar, porque soy de esa masa pequeña de Jacobs. ¿Usted cree que un hijo de Dios dice, ya, gracias a Dios soy salvo y soy Jacob, me voy a ir a pecar porque mi salvación está segura? No. Si alguien piensa eso, tiene que revisar si ha nacido o no. Un creyente calvinista, cristiano, sí peca, pero se arrepiente, le pide perdón a Dios, le pide fuerzas a Dios para que lo ayude a no pecar. Hay una doctrina que dice, salvo, siempre salvo, de acuerdo, pero el que es salvo es una nueva naturaleza, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Está amolado ahorita porque recién es sacado de su perdición, pero él se va a santificar, no por él, por el Espíritu Santo, que el que comenzó la buena obra, autor y consumador de la fe, no nada más el que la inicia, él te va a conducir a la santificación. Perseverancia de los santos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, perseverancia de los santos, el que persevera hasta el fin será salvo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo, el día de Jesucristo. Si se trata de usted, no la perfecciona. Usted debe estar agradecido a Dios y ser obediente, porque Él la va a perfeccionar. Hebreos 12:14, un versículo tan duro, cuando te lo predican tan mal. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién de aquí va a ver al Señor por obras? La santidad a la que se refiere Dios es el perfeccionamiento que el Espíritu Santo va a hacer en ti. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y llegamos a lo que dijo Agustín, da lo que mandas y manda lo que quieras. Si Dios te está pidiendo santidad, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te dé santidad, porque tú no la tienes. Si tú estás mandando santidad, entonces dame santidad. Si tú estás pidiendo que yo madure, Señor, te pido que me hagas madurar. Pídalo a la fuente de vida. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y tú dices, yo la he estado regando, no voy a ver a Dios. Y entonces la sangre de Cristo, usted se va a arrepentir y va a pedir llorando y llorando a Dios que lo perdone y que lo santifique, porque usted es hijo. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que va a permanecer en Cristo es porque el Espíritu Santo lo va a santificar hasta el fin. Si la permanencia radicara en usted, no permanece. Y el arminiano dice que sí, él permanece. El que en mí no permanece nunca fue a ser quemado. Igual vaya usted a buscar la parábola del sembrador. Los de la piedra, los del camino, nunca fueron. Los de la buena tierra fueron predestinados desde antes. Los otros parecían, dieron fruto un tiempo, les gustó, degustaron del Espíritu Santo, fueron iluminados, pero no nació la luz en ellos. Hay quien intelectualmente le gusta a Jesús, me cae bien Jesús, buen filósofo, buena doctrina, buena enseñanza, me gusta Jesús. Hasta ahí, un conocimiento intelectual de Jesús. Necesitamos un amor a Jesús. El propósito de conocer las Escrituras, hermanos, no es para hacernos más inteligentes, es para lograr amar más a Dios.
Esto que le estoy dando no para que usted se sienta universitario y salga afuera y yo ya sé mucho calvinismo, no, es para que usted sepa que necesita amar más a Dios. No es un orgullo intelectual, es para decir, yo entiendo que la salvación depende de ti, que me amaste antes de nacer, y entonces, Señor, yo voy a perseverar porque tu Espíritu va a perseverar en mí. Dice John MacArthur, el comentarista bíblico, nuestra adoración es pobre, porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la predicación es rica en Cristo, entonces la gente se bendice y nace. Cuando hablo de adoración no hablo de la música, hablo de nuestra actitud con Dios. Nuestra adoración es pobre porque nuestra predicación es pobre. Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí está, se pierde la salvación. Entiéndanlo una vez, el que es, el que nunca fue, nunca fue. Permanece en esa bondad. ¿De quién depende el permanecer en la bondad de Cristo? Del Espíritu Santo, no de usted. ¿Con esto que le digo, lo estoy incitando para pecar? No. El hermano me dijo de que como la permanencia en Cristo hasta el final depende del Espíritu Santo y no de mí, me voy a ir a pecar, pero sabroso, hermano. No, eso es lo que engendra en usted lo que estoy diciendo. Esto debe engendrar gratitud a Dios, decir gracias que mi salvación depende de ti, no de mí. Y voy a portarme lo mejor posible, voy a orar por no pecar, Señor, porque quiero agradarte. Quinto punto del calvinismo, perseverancia de los santos. Arminiano dice que la salvación se le va a perder a la mitad. Hablemos de Judas. Dice Jesucristo, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo, Jesucristo, los guardaba a los suyos, no a todo el mundo. Los fariseos andaban en las suyas y yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿quién se los dio? El Padre. Te cuenta que el Padre es el que te conoce antes de la formación del mundo y te justifica con la sangre de su Hijo y te perfecciona con el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad en la salvación. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que estaba destinado para perderse, sino el hijo de perdición para que las escrituras ¿o a poco no se iban a cumplir? Se iban a cumplir, el hijo de perdición, solo ese se perdió. Los demás que estaban ordenados para vida eterna, como dice Hechos, ni uno se perdió. Recuerden, la salvación no depende de ustedes, depende en lo que Dios ya predestinó y amó. Ahora usted solamente viva agradecido, gócese y haga las cosas que a Dios le gustan. Misericordia pido, tendré misericordia del que tenga misericordia. Voy a endurecer al que quiera endurecer. Y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don de Dios. Porque cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios os dio vida nueva, para que permanecieses en Él hasta el fin del tiempo. Por eso estamos tan agradecidos. Que no habiendo nada que condicione el amor de Cristo, Dios nos amó primero. Así es la gracia arrebatadora. Un día me cambió la forma de pensar. Y cuando tenía yo por inmunda la sangre de Cristo, ahora es lo más maravilloso en el mundo y la vida. Y es el único medio para llegar a la gloria. La sangre de Cristo, que tiene poder de limpiar el pecado del mundo, de los que conoció, y de presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, la cual ha sido lavada en la sangre preciosa de Jesucristo. No en sus méritos, no en sus obras, porque Isaías dice que todas las obras de nosotros son trapos de inmundicia, para que nadie se gloríe delante de Él. Y un día estemos en Él llorando y decir: gracias, Señor, porque nos elegiste desde antes de la formación del mundo. Señor mi Dios, gracias, Padre, porque a ti te agradó, así te agradó a ti, que hombres imperfectos de carne y hueso y no ángeles predicaran tu santo evangelio. Este santo evangelio basado en el poder de la palabra y en la debilidad del predicador. Este evangelio que dijeron alguna vez, si es de los hombres va a terminar, pero si es de Dios no terminará. Y hoy, 2000 años después de tu sagrada muerte y resurrección, estamos los que tú escogiste. Bien dijiste, Señor, que ninguno se iba a perder.
porque tu sangre tiene poder. Y aquí estamos. Todos los Jacobs que tú amaste, todos los que predestinaste, ni uno se ha perdido ni se perderá. Si tú diste la sangre por estas ovejas, Señor, ¿cómo no cuidarlas? Si costaron tu precio, tu sangre. Benditos son. No son lo noble del mundo, no es lo fuerte, sino lo débil, lo vil. Te agradó a ti para avergonzar a lo que es con lo que no es. Gracias, Señor, porque toda esa gente que te siguió pobre, aún en andrajos, seguimos siendo los mismos que te seguimos. No hay nobles, no hay científicos, no hay premios Nobel. Solo un grupo de gente que solo tenemos la sangre de Cristo como nuestra salvación. Por eso, desde aquí, de este lugar llamado Oaxaca, te bendecimos. A ti, Señor, que diste tu sangre bendita, y el Espíritu Santo que cada día nos santifica más hasta el día de Cristo. Y Dios Padre que nos eligió desde antes de la formación del mundo. En el nombre maravilloso y dulce de Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.